Evento 67, Talque 8, Lisboa, Portugal, 24 de enero 2020, primer día de evento, tercera parte. Bien. ¿Qué tal entonces con esta mañana que hemos tenido? Muy orgánica. Orgánica y organizada estuvieron como un poco más cerca. Ahora que están un poco más cerca, ¿se dan cuenta de cuando estuvo un poco más lejos? Orgánica de organizada, ¿no? Y era la crítica que me hacía Edith en Grecia. No, ¿por qué no te tomaste tiempo para organizar el evento? Sí, pero es legítimo. Es legítimo porque es la inocencia de no diferenciar entre orgánico y organizado. ¿Sí? Yo no puedo organizar el evento porque si no, no tendría el valor orgánico que tiene. ¿Ven? Entonces, lo único que puedo hacer es darle a mi receptor lo que mi receptor necesita. Y de ahí viene la analogía de que yo aquí vengo a entregar medialunas y no tornillos y tuercas, ¿no? Entonces, los tornillos y las tuercas me los consumo en casa y entonces aquí vengo y entrego medialunas. ¿Ven? Entonces, pero es tal cual, porque justamente lo que hago de la mañana a la noche no es organizar el evento, sino es reparametrizar este receptor orgánico para que tenga más capacidad de entregar el evento en el tiempo y forma que sean propicios en tiempo real. ¿No es cierto? Entonces ahí encontramos más cercana estas diferencias donde se están acoplando el eje X y el eje Y. Pero ya están acoplándose más a, no sabría decirles en cuál de los renglones, pero más cercano al renglón de mí. ¿Ves? A Pormigal. Pormigal no es Portugal. O sea, pero es Portugal y es Pormigal. O sea que tú y mí están más cerca porque un receptor que es global los puede combinar. Un receptor que no es global, tú es tú y mí es mí. ¿No? No puede, se le va a confundir cuando proyecta, se va a confundir tú con mí. Pero no va a ser consciente de que está confundiendo. Va a entender como que está discriminando, pero está confundiendo. Es el eterno problema de la confusión en la proyección. Es el error más común en el desdoblamiento. Confundir mi proyección de ti contigo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos rescata la lógica global convergente? De estos errores cotidianos. No es porque los anule, sino porque los hace evidentes. Y al hacerlos evidentes nos da más herramientas y nosotros podemos zanjar las diferencias. ¿Cómo las zanjamos? Construyendo puentes entre campos. ¿No? Ahora, evidentemente que estamos construyendo puentes entre campos, entre distintos campos de conciencia. La Tierra está organizando sus propios recursos. Estuvo muy bueno la pregunta, porque va a ser la pregunta de todos los idiomas respecto a qué onda yo, ¿no? Ahora, porque entendemos que el idioma es del hablante. No, es al revés. El hablante es del idioma. Es un recurso del idioma para expresarse. Entonces, si entendemos de esta manera, el que va a ser el servidor va a ser el hablante, porque está codificando la onda. ¿Sí? Ahora, ¿quién es el cliente? ¿Vieron esto que en tecnología se utiliza mucho? Cliente-servidor.
¿Quién va a ser el cliente? El usuario de otro idioma. Ahora, yo al usuario de otro idioma necesito entregarle las cosas simples. No le puedo entregar mi complejidad, porque es lo mismo que ustedes vayan a la panadería y en vez de entregarles medialunas le dieran la harina y la manteca y andásete vos. ¿Está? Que no tiene nada de malo, tampoco. Pero digo, a ver, defecto virtud, nosotros, el idioma nativo nos capacita con el defecto virtud de nuestro idioma. Entonces, a partir de ahí, utilizamos nuestra franja de mérito para no darle harina y manteca, sino entregarle las medialunas a nuestro cliente. ¿Qué va a hacer el usuario de otro idioma? ¿Me comprenden? ¿Cómo se ve totalmente distinto? Entonces, al ocupar la derecha del campo molecular y la izquierda del campo particular, por supuesto, el idioma español se vuelve el servidor, ¿sí? Que va a dispensarle a su cliente lo que su cliente necesite en el tiempo real que lo necesite. ¿Puedes repetir eso, por favor? Bueno, eso viene de esto. Nuestra querida calculadora, que también es un recurso que, acuérdense, biológicamente es nativo ¿de dónde? De España, ¿no? De Barcelona. El evento 34. El evento 34. Es impresionante. Se sobreexcita de una forma que no se puede creer. Es como si le dieras derecha del campo molecular, izquierda del campo particular. Bien. Para recordar el evento anterior, derecha del campo molecular, izquierda del campo particular. Eso lo constituye en un servidor y un cliente. El hosting está en el servidor, pero el cliente se está moviendo. ¿Ven eso? El hosting está en un lugar fijo, pero su cliente se está moviendo. ¿No? Estoy haciendo una analogía de una página web. Entonces, donde estrictamente el código de una página web está en el servidor, donde está en un lugar fijo. Entonces, eso alude a la izquierda. Claro, siempre izquierda está fijo y no se mueve. Siempre derecha me brinda alternativas. Esto es axiomático. Izquierda va a estar rígido y no se mueve, derecha me va a brindar alternativas. Entonces, en una página web, la analogía es que el servidor está en un lugar fijo. Yo cargo mi página web en un lugar fijo. Luego, ese lugar fijo le comunica a otros lugares fijos y todos hacen una red que atienden a todos los clientes que se mueven con sus celulares, con sus portátiles, para todos lados. Pongo una página acá y la pido. Me muevo allá y la pido, me muevo allá y la pido. Yo me puedo mover porque ese está fijo. ¿Lo ven? Entonces, esta es la analogía que estoy haciendo del cliente-servidor, del idioma español. ¿Ven? El servidor está fijo y el cliente se puede mover porque el servidor está fijo. Entonces, servidor fijo tiene una limitación. ¿Quién viene a reparametrizar el aspecto fijo del servidor? 5.4, ahí está. 5.4. Que 5 es el administrador del sistema, actualiza el modelo, actualiza el aspecto fijo del idioma español. Al aspecto fijo del idioma español, pero el idioma español sigue siendo el mismo.
¿Pero qué le actualiza? El sentido. Al actualizarle el sentido y dejarlo fijo, nada se mueve, pero todo se transforma. Nada se mueve, pero todo se transforma, porque se le cambió el sentido al mismo atributo fijo. ¿Sí? Concepto de escalabilidad va a tener que ver con esto, que la Tierra está diciendo, aprendan de esto para que lo puedan bajar a su propia biología, porque los niños que nacen ya vienen con esto incluido. Vienen con esta capacidad incluida, pero los que ya nacieron se están autorreparando en vez de estar autorreparametrizando. ¿Sí? El niño lo van a ver que no se autorrepara, se autorreparametriza. Pero los adultos queremos repararnos respecto a algo conocido. Entonces buscamos algo conocido como referente, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a estar modificando. Ese punto fijo al cual todos se están referenciando. Por supuesto que es inconsciente, ¿no? Y de esa manera se actualizan los conceptos, las percepciones globales. Vieron que cuando nosotros emitíamos un concepto, inmediatamente veíamos que en el campo empezaban las ocurrencias de ese concepto aplicadas ya en un contexto real. Esto lo fuimos viendo desde el 2014 que pasaba. Salía el evento, días posteriores, distintas ocurrencias de ese potencial, pero ya puestas en el campo y en tiempo real. No vinieron acá a escuchar el evento. ¿Ven? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una función de cliente-servidor. Actualizando el servidor, el cliente se actualiza. ¿Vieron que 5,4 más 3,4 es 8,8? Bueno, este es el 8,8, el que hemos venido trabajando y que nos trajo hasta aquí. Solo que ahora nos toca ir como un poco más profundo en el nivel de complejidad. Pero para nosotros es más simple, porque ya está instalado. Entonces, esa complejidad no es compleja, es mucho más accesible, porque aparte está en sincronización, en sincronía con la realidad de ahora. O sea, el hoy y el desarrollo están en vertical. ¿Sí? Entonces, eso hace que el aprovechamiento sea mucho más efectivo, mucho más efectivo. Y bueno, ahora veremos con el impacto que pueda llegar a tener con China, la membrana, Estados Unidos, Neuquén. Bueno, todo eso lo iremos descubriendo. Lo iremos descubriendo. Pero lo que sí podemos darnos cuenta que a este proceso le sumamos 7 años y tenemos un cambio importante. Muy, muy importante. Sí. Justamente hoy hablaste de los idiomas y hay una persona de Uruguay que mandó un mensaje, Silvia, que es frecuencia 153, ¿no? Y comenta que el idioma del portugués es el idioma que más se habla del hemisferio sur. Y en el hemisferio norte, el idioma que más se habla es el chino. Y en el listado de todos los países que hablan portugués, figura Macao, que está en un proceso de pasar a ser China. Macao es código 853. Justamente en ese país se hablan las dos lenguas, el chino y el portugués. Lo trascendente, me pareció, es que justamente 351 y 86, esos dos códigos de los países más hablados en cada hemisferio,
dan 4-3-7. Vuelve a replicarse el 3-4 de España. Y cuando a ese 4-3-7 se lo restás al código de Macao para saber su constante, te marca una cardinalidad porque da 4-16, te da el Do. Y justamente Bueno. hoy hace 7.340 días que Macao pasó de manos portuguesas a manos chinas. ¿Cuántos días? 7.430. Sí. 7-4-30. Sí. Bueno, la Tierra en base 30. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Va quedando, ¿vieron que hablo de campos? De campo iónico, cuando tiene la cualidad de campo es porque ya lo estamos aplicando dentro del molecular, que tiene que estar contenido en un campo. ¿Sí? ¿Para qué? Para agregarle un valor. ¿Ven? Cuando hablo de configuración de campos, es muy, va a volverse esto cada vez más familiar. Había otra palabra de campo que yo dije conciencia. Conciencia iónica, conciencia particular y conciencia molecular. Conciencia no es campo. ¿Sí? Porque la conciencia está afuera del campo, pero se forma un campo para teletransportarse a otra dimensión. Por eso es que la conciencia es la que genera a la ciencia como recurso para autotransportarse. Por eso es que la conciencia es primero que la ciencia. Entonces, cuando uno se conecta a la conciencia, se lleva la ciencia puesta. Porque la conciencia tiene una cualidad que es atemporal, en tanto que la ciencia está sujeta al tiempo en el cual se expresa. La conciencia puede aplicar una ciencia futura dentro de un aspecto remoto del pasado y puede funcionar. La ciencia no lo puede hacer, la conciencia sí. Porque está más allá de la división de los tres tiempos. O sea que el campo es el vehículo. Exactamente, el campo es el vehículo. Por eso cuando siempre que hablamos de campo, vamos a estar hablando tan solo por nombrar campo desde el aspecto molecular. Bueno, sencillamente dijo una sola palabra que es, ¿qué dijo? Entonces el campo es un vehículo. Digo, para que no vuelva el micrófono y podamos continuar. Va quedando mucho más claro, ¿no? Por lo menos más claro de cuando se brindó por primera vez. Entonces, la conciencia, si ustedes le tienen que poner un renglón, ¿cuál le ponen? Si le tienen que atribuir un renglón a la conciencia, si yo tuviera que, supongamos que estuviera a ser una maestra de escuela y entonces voy a poner acá una columna de 3 palabras y una columna de 3 palabras y ustedes me las tienen que unir con flechas. A ver, alguien que se agarre el micrófono y que me diga cómo van la... ¿Alguien, otro que quiere decir o lo digo? Dale, Neme, vamos. Bueno. Conciencia 789, ciencia 456 y arte 123. De todas formas, la conciencia está también en 456 y 123. Desde otro... Mira, ahora vamos a ir para ir refinando estas conexiones porque hay una relación cliente-servidor. Entonces muchas veces se confunde quién es cliente y quién es servidor. Y eso causa a dónde pertenece.
pero vamos a entender que el servidor es el que tiene el recurso y el cliente es el que lo recibe por transferencia. Si lo recibe por transferencia está en una especie de RO y el que lo tiene está en un RI. ¿Sí? El que lo tiene lo da y el que lo puede recibir lo recibe, porque le tiene que alcanzar la captación para esa emisión. ¿Sí? Yo puedo estar emitiendo este evento, pero no todas las personas pueden probablemente alcanzar a decodificar lo que estoy diciendo. ¿Ven? Y no es que lo que esté diciendo esté mal, sino que ese receptor todavía no tiene instalado el interés, en primer lugar, que motorice su atención, en segundo lugar. El interés, en primer lugar, que motorice su atención, en segundo lugar. Ustedes han tenido el interés, con lo cual he derivado la atención. Y la atención ha dado el crédito para que venga la instalación. Y ahí vamos al voluntario. ¿Ves? Si no está el aspecto voluntario, no hay crédito para el interés, no hay crédito para la atención. Entonces, me puedo quedar un ratito hablando ahí porque es muy interesante ver cómo la atención corta ahora de todas las personas tienen un campo muy corto de atención. Y entonces el que emite tiene que hacerlo tan entretenido, para que le sostenga la atención. ¿Sí? Entonces empiezan todos los recursos didácticos para entretener mientras brinda la información. Entonces, en vez de leerte un libro de historia, te hace una película. ¿Sí? En vez de enseñarte una ecuación, te hace un dibujito animado en cómo funciona no sé qué cosa. ¿Sí? Entonces, toda la didáctica ahora es todas las estrategias posibles para brindar en el menor tiempo posible, de la forma más simple, el conocimiento más complejo. ¿Sí? Porque nos hemos tenido que esforzar porque la atención del ciudadano común y corriente es muy pequeña. ¿Sí? Al segundo renglón se durmió. O está pensando en Netflix o en el WhatsApp o en lo que sea, pero sin embargo, cuando vienen los eventos, estamos cuántas horas y los ojos así, ¿no? Y la gente del hotel dice, ¿cómo puede ser? No pone música, no baila, habla uno solo, no se escucha bochinche, no entrega premios. ¿Cómo es posible? ¿Se dan cuenta que lo que jala la atención es un atributo que socialmente es desconocido? Socialmente es desconocido, vos no podrías ir a explicarle por qué te interesa esto, ¿no? Es más, hemos tenido gente en la sala haciendo una tarea de grabación, de video, de sonido o de lo que sea, y es como si no estuviera, como si hubiera un mueble. Tú vas y le preguntas algo y te dice algo que no tiene nada que ver con lo que se habla. Y dices, ¿cómo puede ser? Ha pasado. No sé si recuerdan, Valencia, los grabadores, ajeno total. ¿No? Y bueno, seguramente en internet, ¿qué te fumaste? ¿No? ¿Qué te tomaste? Y todo. Pero bueno, eso tiene que ver con los campos que están interconectados, porque los alcances y las limitaciones entran en una fricción y esa fricción hace una transferencia y esa transferencia es la que mantiene la tensión de la atención. ¿Sí? Y cuando el inconsciente biológico se está alimentando, no quiere interrupciones.
¿Sí? Porque estamos hablando su idioma y se está nutriendo espectacularmente. Va a tener recursos para procesar realidad a una velocidad de tiempo real. Y va a cortar con la dependencia y se va a volver independiente. Miércoles mucho. ¿No? Bueno, acá está buenísimo el arte con el 1, 2, 3. Y eso reivindica el arte como importante. ¿Sí? Pero importante no significa que los otros, pero es el más dependiente. ¿Comprende? El arte es el más dependiente. La ciencia puede existir sin el arte. ¿Sí? Y la conciencia puede existir sin la ciencia. Este es el tema, que la cadena de nutrición va desde la conciencia nutre a la ciencia y la ciencia nutre al arte. El arte no nutre la conciencia, perdón. Solamente despresuriza. Despresuriza porque intenta expresar simbólicamente lo que no puede hacer sintéticamente. ¿Sí? Entonces, toda la carga que tiene simbólica la expresa y con eso se despresuriza. ¿Sí? Echa fuera lo que le sobra, digamos, porque no lo puede procesar. Si pudiese procesarlo, no estaríamos hablando de una ciencia que excreta recursos para disipar la frustración, que es como está funcionando la ciencia actual, el arte actualmente. ¿Sí? Sino que estamos hablando de una conciencia que se quiere expresar más allá de una banda del alcance particular, quiere ir a un alcance molecular. Ahí me entendieron. Es una conciencia que quiere trascender su alcance y se tiene que ocupar por la misma medida del cómo que como se ocupa del qué. Cuando el cómo y el qué están en la misma frecuencia, el campo molecular se enciende y le llegó. ¿Sí? Mientras tanto, entre el campo iónico y el particular pueden funcionar solamente con el qué y el cómo no interesa. El cómo, no, por eso le decimos inhumano, porque el cómo no interesa. El aspecto particular se nutre de la estructura a través del qué. Le aumentan los recursos a su soma. Su soma los procesa en todas las bandas y luego sale actualizado al campo molecular. Pero mientras se está nutriendo, puede que alguien no entienda. Pero cuando ya comió, puede hacerte una sonrisa. ¿No? Cuando ya comió. Mientras no comió, el inhumano está comiendo ¿qué? Y no le importa cómo. ¿Se entiende? Cuando la conciencia ya se nutrió en la dimensión particular, puede empezar a proyectarse a la molecular. Ya podemos sonreír. Además de todo lo demás. Porque la sonrisa va a ser un valor agregado, porque el cómo va a ser un valor agregado al qué. ¿Ves? Cuanto más cómo tiene un qué, más rico es molecularmente. ¿Sí? Cuanto más canales le doy a una misma comunicación, voy a producir mucha combustible para el campo molecular. ¿Sí? Imagínense una serie de Netflix basada en la lógica global convergente en algún día, ¿no?
Adictiva va a ser. Claro, porque cada instante es una expansión muy grande, pero no se puede compartir socialmente. No se puede compartir socialmente porque lo que te brinda está en Wernicke. Y todo lo que podemos poner en la pantalla de Netflix tiene que estar en Broca, no en Wernicke. Ya tiene que estar bloqueado, por eso tiene que pasar a otra etapa de la conciencia. ¿Es valor agregado al qué? Sería cuando el humano le da el aporte de valor al inhumano. En realidad funcionalmente me refiero. En realidad es ahí el humano el que está funcionalizando el aporte del inhumano. Sí. ¿Sí? Cuando el humano le da de comer al inhumano es cuando comete errores. No es igual, ¿eh? No, claro. Cuando el humano le hace un aporte al inhumano es cuando el humano comete errores. Ahí es donde el qué se reajusta. Y ahí puedo funcionalizar. Y ahí particularmente contra la estructura reparametriza, brinda un modelo mucho más complejo y cubre las áreas que dejó descubiertas. ¿Ves? Pero eso es gracias a que el aspecto humano le tira los errores. El inhumano los levanta, los va contra la estructura, baja, se expande y le vuelve a dar al inhumano recursos extendidos. Este proceso va a ser cada vez más veloz. ¿Sí? Me voy a aprovechar que tengo el micro y te voy a hacer otra pregunta que se me quedó hoy. A ver, miren esta cosa. Más veloz funcionalmente, pero más lento en la capacidad de transmitir el proceso. Yo estoy más lenta en la capacidad de transmitir en el proceso, porque estoy más refinada en el funcionamiento. ¿Ves? O sea, rápido en la biología, pero lento en la conciencia. Porque es una conciencia que se ralentizó. Sí, la paradoja. Estaba en 5.1 y ahora 5.1 se está haciendo una especie de embajada en 5.3. (5.1) se hace una embajada en 5.3. Qué raro suena, ¿no? Perú, una embajada en Cuba. Qué raro. Pero bueno, biológicamente eso es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Está muy bueno lo de embajada, porque es justamente es para la bajada. Es para nutrir a la bajada. Aparte, es una lógica de la pregunta de la bajada. Porque la pregunta en la altura no es igual a la pregunta en bajada. No. ¿No? ¿Sí? Y nosotros decimos en bajada. Ahora estoy hablando de M, y a M nosotros inhumanamente le llamamos pregunta. ¿No? ¿Por qué? Porque me reúne a 1 y a 3. Entonces, a la existencia y la capacidad de percibirse. Necesita un circuito y se percibe. Sí. Cuando entra lo orgánico en la conciencia, ¿estaríamos hablando de lo escalar? Cuando entra lo orgánico en la conciencia, o cuando la conciencia entra en lo orgánico. Sí, bueno, no lo sé cómo es. A ver, ahora, la conciencia le está llamando a su diseño de la verdad. ¿Sí? El campo particular llama conciencia a 4, 5, 6. Sí. ¿Sí? Ahora, esa conciencia es
¿cómo te puedo decir? Una fracción o un fractal de 789. ¿Sí? Es una ocurrencia de 789, es 456. Pero 456 puede haber n versiones del mismo 789. ¿Comprenden? Sí. Es una ocurrencia. Me encanta FileMaker porque me da el concepto de ocurrencia. O sea, no saben lo que disfruto. Porque es el programa que estoy trabajando para lo que es base de datos y tiene este concepto de ocurrencia, ¿no? Una entidad que se diseña puede tener distintas ocurrencias y usa una ocurrencia para cada presentación. Cuando se va a presentar una entidad, usa una ocurrencia. Cuando se va a presentar con otra entidad, usa otra ocurrencia. Y que pueden no compartir el mismo conector. ¿Sí? Con este me junto para una cosa y con este me junto para otra cosa. Entonces, esa cosa es el ID que me vincula con una entidad o con otra. Refleja la vida real. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está agregando más comos al mismo que? ¿Sí? Fantástico, sí. No sé si ya terminaste con lo del qué y el cómo. Dale, dale. No, porque me quedó lo del voluntario, que lo señalaste, Eugenio, y a mí todavía me quedó un poquito ahí maquinando. Sí. Y si lo podés unir, porque en algunos eventos atrás hablaste de que el que es voluntario es el 4 sí. voluntarios. Sí. Entonces, bueno, capaz que poniéndolo con la calculadora ese 4 voluntario y no sí. lo podés terminar de... Bien. O capaz que se aclara con eso del 4. Ese campo particular que puede, que es nuestra función onda, que nos conecta a nuestra identidad digital. Nuestra identidad digital naturalmente no existe. Su naturaleza es no existir. ¿Sí? Por lo tanto, no existiendo está en su más cómodo paraíso. Es muy importante entender la naturaleza del campo particular, porque inconscientemente hace que las personas se sacrifiquen por cualquier cosa. Se sacrifican por cualquier cosa porque prefieren ese aspecto que está en la no existencia. Si no lo pueden reflejar en la existencia, prefieren morirse. ¿Me comprenden? Sí. Entonces, ¿su raíz dónde está? En la no existencia, por supuesto. Porque les asusta más la vida que la muerte. ¿Sí? Como que la muerte es un terreno conocido. Me retrotraigo a un lugar más conocido. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Eso está frenado por una especie de olvido, porque si no todos se querrían morir, seríamos todos depresivos y suicidas, y sería bastante lamentable porque no avanzaríamos mucho. Y encima peor, porque nuestro compromiso es tirar errores para arriba, entonces, a ver. Claro, estarían todos demasiado deprimidos. ¿Sí? La depresión te vincula al campo particular. Por eso cuando el campo particular se quiere reparametrizar, va a hacer que te deprimas molecularmente. ¿Está? Este fenómeno lo hemos hablado un montón de oportunidades, pero si no tenemos molecularmente trabas para ese proceso y lo entendemos como en su propia naturaleza, le damos el curso. ¿Por qué es importante darle el curso? Porque el campo particular tiene plena conexión con la estructura. Y si no se actualiza respecto a la estructura, seguirte haciendo andar con un campo particular viejo, no actualizado, y no vas a durar mucho tiempo, porque no tenés anticipación. ¿Sí? Entonces, en realidad, escuchar al deprimido es algo que en el futuro se le va a prestar atención. En vez de ir a escuchar al eufórico, es escuchar al deprimido, porque el deprimido, obviamente que lo va a decir en Black Mirror, ¿no? Después hay que ver cómo nosotros lo escaneamos. Pero la escucha del deprimido va a tener claves muy importantes
que el que está en el sobresalto no lo tiene, no lo ve, ¿sí? Y el indicador de que estamos muy desactualizados es que hay mucha gente deprimida. ¿Ves? Si la gente deprimida en la población mundial crece, es porque la interferencia no se está usando como motor de evolución, sino como motor de interferencia. ¿Sí? Entonces, la cantidad de personas deprimidas en el mundo te avisan dónde tenés la frontera, la civilización tiene la frontera muy cerca. Muy cerca, muy cerca, muy cerca. Ale. ¿Sí? Entonces, una de las cosas por las cuales mucha gente estaba, porque se va filtrando todo esto, y ahora hablar de estas cosas y darle rienda a los estados depresivos y no ¿cómo criminalizarlos? No criminalizar los estados depresivos despresuriza muchísimo. Ya ese pequeño aporte a la sociedad es un inmenso aporte para el inconsciente biológico. Es darle el espacio que precisa para que pueda actualizarnos. Es muy importante porque una vez que actualiza, la persona está mucho más estable, tiene mucha más tolerancia al fracaso, está mucho más autoaceptada. ¿Sí? Ya no tiene pretensiones fantasiosas, sino reales. Y empieza a gestionarse dentro de los límites de la realidad. Y eso es el causante enorme, es el factor depresión, que te marca unos límites y esos límites aceptados son funcionales. No aceptados es un tironeo constante y de ahí derivan el estrés de las enfermedades, ¿no? Ale, actualmente lo que se está haciendo también, cuando la persona está en estado depresivo, la mandan a hacer arte. Arte. Hacer arte. Claro. Los mejores artistas eran depresivos. Fíjate. Sí. Sí, es una canalización en la misma Black Mirror. Yo prefiero dormir. Sí, francamente, porque ahí hay reparametrización. En el otro lugar hay reparación, pero no hay reparametrización. Porque estoy negando el conflicto y simplemente echándolo afuera y expresándolo afuera, pero lo estoy potenciando en realidad. Estoy tapizando al mundo de mi conflicto. Estoy tapizando las paredes de mi mundo con mi propio conflicto, claro, para sentirme que soy parte de él. ¿Me comprenden? Pongo a todo el mundo dentro de mi conflicto. Porque es lo que necesito hacer para sentirme incluido. Es un poco morboso. Entonces, el tema nocturno, el tema de entrar en otra frecuencia en nuestro cerebro, en nuestra biología, entregarla a otra dimensión, es que no hacemos esas trampas, esos trucos. Entonces, ahí hay una como madurez mayor. Obviamente no es una madurez que vaya a florecer tan rápido como el arte. Porque después encima vienen un montón de frustrados que se sienten identificados y hacen una cultura basada en eso. ¿Me comprendes? Y estamos tapizando el camino al Black Mirror. No hay reparametrización ahí. No es una conciencia que se genera una ciencia que se quiere trasvasar al arte. No es eso. Es un tremendo desajuste espaciotemporal que no le doy ¿cómo te puedo decir? El protagonismo suficiente al renglón del inconsciente biológico.
Quiero tener todo el protagonismo acá, en esta parte superficial. Y que todo me encaje según, ¿no? Y bueno, ahí es donde se reafirma ese modo Black Mirror. Porque eso, tapizamos al mundo de nuestro propio conflicto. Se comprende la intención. Se comprende la intención. El tema es que está desconectado de la estructura espaciotemporal y ese es el peligro real. Ale, creo que ahora entiendo lo que explicaste en la mañana de por qué... A ver, chicos, si no yo sería artista. Y ni en pedo soy artista. Pero lo último que soy es artista. ¿Me comprenden? Pero sería artista. ¿Me comprenden? Es muy claro esto. O un artista estaría haciendo este mensaje. Y no es así. No está ocurriendo eso. Claro, porque es una reparametrización. No es despresurizar. No es procesar la frustración para que no se note. Ale, Es atravesarla. Sí. hablaste en la mañana justo de que por qué el 8 de China no se puede actualizar y creo que en Japón justamente existe la gente que más se suicida. Sí. Ese 8 no puede hacer esa actualización a uno. Y en Japón el piso 4 es el piso de la mala suerte, ¿no? Así como en Estados Unidos el 3 es mala suerte. Ahora que hablaste del 4 voluntario, ahora lo Es por encuentro eso, más. es por eso que estamos, ¿cómo te puedo decir? En esta situación de quinta dimensión, saliendo al ruedo a reparar el modelo para que ese 4 no sea esa sensación. Porque es un 4 que no se actualiza. No, entonces tiene interrumpida la actualización. Pero si ese 4 se actualizase continuamente, y ahí va la función escalar, no habría ningún conflicto de Japón con el 4. Ningún conflicto de Japón con el 4, porque es un 4 dinámico. El tema es que el aspecto de 4 no es dinámico. Entonces, ahí es donde está el problema. Ahora, si 5 continuamente reparametriza 4, no hay ningún problema. 8 puede hacer una sincronización que incluya a nuestra conciencia, que incluya a la izquierda de nuestra conciencia como punto fijo. ¿Sí? Probablemente yo tengo los mismos defectos que tenía. El punto es que esta conciencia me hace aprovecharlos. Entonces, el aprovechamiento de un defecto lo vuelve virtud. Al mismo defecto, no es que te cambie el defecto, no es que hay que borrarlo. ¿Sí? Y hemos trabajado todos estos años para descriminalizar el error, para descriminalizar el fallo, para descriminalizar la opinión pública, digamos, sobre la presión de la opinión pública sobre la particular. ¿Sí? Entonces, eso fue generando un canal entre nuestra mente y nuestra mentalidad. Nuestra mente aloja en la base de nuestra mentalidad una semilla. Y en la base de nuestra mentalidad esa semilla va creciendo orgánicamente con el resto de lo que hay. Eso es lo que fuimos haciendo en todo este tiempo. Por eso
la estabilidad surgió en esa base Do, donde, fíjense que donde es Do y D con un diseño al medio. Do y D ¿qué es? 4 y 5. O sea que 5, 4, está dándole un 4, 1 a nuestro Do. Le está diseñando nuestro Do, lo que hacemos en calendario a través de esas 22 vueltas. Realmente es asombroso, muy, muy asombroso. ¿Sí? Ale, Sí. en la entrevista que te hizo Calendaria en Ushuaia, hablabas como... Candelaria. Candelaria. Leticia Candelaria, sí. Bueno, hablabas de que este evento se iba a algo del 5, o sea, que ibas a rescatar el 5 o se iba a la calle 5. Ah, 5 de octubre. Ajá, que era algo que no estaba en el calendario. Ah, bien, bien. Por favor, eso, Bueno, por eso estoy aquí. genial, genial. Vamos entonces. Bueno, el calendario es, si nosotros tuviéramos que encontrarnos con una civilización del universo expresado civilizado, lo que primero haríamos era explicar nuestro calendario. Porque es explicar cómo estructuramos nuestras conciencias entre los campos, entre sus diversos campos. ¿Sí? Entonces, imagínate el papelón que pasaríamos si tenemos que decir cómo es nuestro calendario, por qué es así, y decimos, ¿por qué este día nació el santito tal y este otro santito? Y porque hizo era muy bueno con su mamá, y este porque cuidaba a los enfermos, y este porque... Entonces lo pusimos a este día, y entonces lo pusimos a este el otro día, y entonces, como si se llamaba así, entonces mi mamá... ¿Te imaginas que no estás explicando absolutamente nada? Sería un papelón, un universal papelón, porque eso es muy infantil. Un calendario tiene una estructura muy estricta. Se conjuga la agenda humana, tu quehacer, tu enfoque, tu organización, tu aspecto orgánico, todo se conjuga en un calendario. Entonces es sumamente importante un calendario. Obviamente, cuantos más civilizados nos volvemos, nuestros calendarios también se vuelven sofisticados. Y el hecho de compartir un calendario, globalmente hablando, te está hablando de un logro muy, muy, muy importante. Nosotros tomamos el calendario gregoriano, sí, solo sí, porque es el que adoptamos como civilización humana sobre la faz de la Tierra. No porque sea el católico y nos guste más que el otro, y que no, porque yo tengo la preferencia de... No. Es por atender a una situación que es el calendario que nos está intervinculando, por más que cada uno tenga un calendario aparte. Por ejemplo, para mí el día que me enamoré empezó el mundo, y ese es mi 1 de enero. Entonces, el día 2 de enero, ¿me entendés? Y ese está bien, está privado, está bárbaro, pero no te va a conectar a todas las antenas, que es el objetivo de un calendario, ¿sí? Que es concordar tiempo, espacio, agenda, interés, transmisión, recepción, áreas de... montones de cosas que estructura un calendario, ¿comprendes? Entonces, dicho esto, la frecuencia de un año respeta una vuelta solar, o sea, el calendario está basado en algo que tiene que ver con el sistema solar, ¿sí? Y eso es muy importante porque es un reconocimiento de que somos miembros de un sistema solar.
Y esto es muy, pero muy importante espaciotemporalmente. ¿Sí? Ahora, cuando ocurre una ruptura en ese calendario, una ruptura de esos 10 días, que fue el día 4, voy a hacerlo más arriba, 4 del 10 del 1582, decide un señor Gregorio, del cual yo estaba terriblemente enojada, ¿no? Claro. Oye, ¿cómo es? Y dice, bueno, mañana es 15. Es 15 de octubre de 1582. Porque como nosotros no habíamos tenido en cuenta los años, todos los años que habían sido, ¿cómo se les dice? No. Seculares. Nunca me acuerdo esa palabra. Los años seculares, en algún momento voy a hablar de los años seculares más profundo, pero ahora estamos en una instancia muy básica. Pero es un ajuste que tiene que ver con hacerse cargo de la estructura. Pero no es ahora tema para este momento, ¿sí? Pero da esa excusa y entonces los ajusta todos de golpe. Los ajusta todos de golpe y provoca este desfasaje. Ese desfasaje hace un quiebre en algo que iba a garantizar una conectividad. Garantizaba una conectividad. Este año garantiza la conectividad 2. ¿Viste la calculadora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Mira. ¿Ves? Conectaba los 3 renglones a partir de sus conectores intermedios con este. Uno va al administrador, va a la mente y baja e instala la mentalidad. O sea, es muy dinámico esto. Al hacer esa interrupción, todo ese proceso, 5 de octubre, que 5 de octubre significa algo, y es la lógica de la creación. Es la lógica de la creación. Si vos entras en un mundo y no comprendés su lógica, obviamente que vas a entrar en conflicto. ¿Sí? Entonces, esa herida que se le hace al calendario repercute, y nosotros hemos sacado las métricas de cuándo es las guerras mundiales. ¿Sí? Pero eso es una consecuencia de una causa de la desconexión. Después ya tenés proyectado el campo molecular que las naciones se desconocen. Es como que se confunde una nación con el mundo entero. Como si una nación fuera el mundo entero. Entonces, mi mundo lucha contra tu mundo sin saber que comparten un mismo mundo. Es como que se olvidan, desconocen que forman parte de una misma agenda. ¿Comprendes? ¿Me vas siguiendo hasta ahí? Entonces, pero obviamente todo esto ocurre inconsciente, porque no creo que Gregorio lo haya hecho conscientemente. Esto generalmente no se hace conscientemente. Chupa una interferencia ya, y no la puede procesar. Y obviamente nosotros heredamos eso y tenemos como consecuencia las guerras mundiales que sufrieron en general nuestros abuelos, ¿verdad? Entonces, abuelo, padre, hijo, nosotros, tercera generación, listo, nos toca a nosotros resolverlo. ¿Qué vamos a resolver? ¿Ese tema o la causa de ese tema? La causa de ese tema. Por eso estamos con esto. ¿Está? Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando terminan esas guerras? Cuando el error ya se expresó, me dice,
Pero qué carajo hicimos. Esto no se puede volver a repetir. Entonces empieza la convergencia de nuevo. Cuando se reúne, se me pone la piel de gallina. ¡Ah! Cuando se reúnen a determinar que esto no nos vuelva a ocurrir, que todas las naciones entren en conflicto y pongan en riesgo al planeta, o sea, a todo lo que hemos hecho, o sea, a llevarnos puesto todo, entonces se determina un consenso donde cuando una nación no se pueda poner de acuerdo con otra, vamos a ir a un representante de todos juntos para ponernos de acuerdo, un tercero, ¿no? Entonces se declara en La Haya un acuerdo, un tratado, para que cuando hay algún conflicto entre naciones, la Haya pueda ser ese tercero que arregla las cosas, ¿sí? Porque puede alternar entre 1 y 2. Entre 1 y 2 alterna y busca una alternativa conciliatoria entre 1 y 2. 3. ¿Ves? Busca un tercero. Entonces, La Haya está dentro de ¿qué país? Holanda. ¿Qué dice Holanda en su nombre? Hola, mundo. ¿No? Holand. Land es mundo. El saludo es en español y después el mundo lo nombra en inglés. Fíjate. Y hacen el acuerdo el día 5 de octubre. 5 de octubre, 1961. 1961. ¿Sí? Entonces, esto es lo importante del 5 de octubre. Vuelve a empezar a ser, o sea, lo que dispara el conflicto, que es la ruptura, se rompe el 4, ¿qué le falta? El 5. El mundo se queda atado a un modelo que dijimos que 5 actualiza a 4, se le rompe 5, no actualiza a 4, se queda fijo, no puede actualizarse, y cuando se ven apretados reacciona por su defecto, entra en conflicto global. ¿Me comprendes? Pero todo esto empieza desde algo muy sutil, y eso sutil va incrementando hasta que se vuelve molecularmente algo terrible. ¿Está? Entonces, estas situaciones son las que hemos transitado todo este tiempo. Nos dimos cuenta ¿cuándo de esto? En el evento 30. En el evento 30 caemos en la cuenta del problema del calendario. Pues imagínate que han transcurrido 30 eventos. ¿Sí? Antes de empezar el evento 30 en Perú, aparece esto del calendario. Pero ahí, a ese momento, ya tenía todas las herramientas, ya había sido entrenada por la realidad para poder leer esa situación. ¿Sí? En ese momento no tenía ni idea de La Haya y del 5 de octubre. Eso fue, creo que en el 2017, recién, mucho tiempo después. O 2016. ¿Ves? Pero quiero decir, todo este proceso, estamos ahora tomando la conciencia de lo que significa un mes de octubre. Un mes de octubre, cuando presenté calendario por primera vez en YouTube, hablaba, los días son obligatorios, vos no podés dibujar cuánto tarda la Tierra en girar sobre sí misma. ¿Sí? Es estricto. Y tampoco podés dibujar cuánto tarda el Sol, cuánto tarda la Tierra alrededor del Sol. Eso es estricto. Son 2 números estrictos, el año y el día. Ahora, ¿cómo los agrupás? Es arbitrario. ¿Sí? Agrupar días adentro de un año es arbitrario. Y es ahí donde juega nuestra capacidad de secuenciar, nuestra agenda. ¿Sí? A grande rasgo el mes, a rasgo pequeño la semana. ¿Ves? Juntamos días,
le damos una estructura y vamos construyendo como ladrillo sobre ladrillo, ¿ves? Y dejamos el mes de enero, hacemos tal cosa, el mes de tal... ¿Comprendés? Yo para que se te junte la importancia relativa que tiene la configuración arbitraria y la configuración absoluta, que es un día y un año. Un día y un año es absoluto. Lo arbitrario es nuestra capacidad de agrupar días adentro de un año. ¿Sí? Entonces, es gestión humana, es gestión nuestra, es gestión meritoria. ¿Cómo vamos secuenciando? ¿Cómo nos organizamos? ¿Sí? Y nuestro aspecto orgánico obedece a nuestra organización calendaria. Porque establecemos una norma y después la cumplimos, que es lo que más le encanta al inconsciente biológico, cumplir las normas. Tiene reglas muy estrictas y las sigue sigilosamente. Nosotros, como estamos en el campo arbitrario, movemos los límites, los extendemos, los flexibilizamos, ¿entendés? Pero nuestro inconsciente biológico no puede hacer eso. Cuando saca de un lado, es porque lo compensa con otro. ¿Sí? Es mucho más estricto. Entonces, al llegar aquí nos encontramos que hay una calle, que es esta calle, que se llama 5 Octobro. 5 de Octobro, se llama la calle de el Hotel Entre Campos. ¿Sí? Y si vas por esta misma calle, que no sé si lo han hecho, el paseo de ir hasta el número 258 de la calle 5 de Octobro, ¿lo han hecho? Se van a encontrar con cantos gregorianos. Sí. Hay una puertita y un cartelito que te dice cantos gregorianos. Yo no entiendo cómo es que ahí están los cantos gregorianos. En el 258 de la avenida 5 Octobro. ¿Sí? Es como too much, ¿no? Ale. Lo pueden hacer. Vieron que en Europa, bueno, es muy diferente. Bueno, acá son todos europeos, ¿de qué les voy a hablar de esto? Pero para los que no somos europeos, que es raro encontrarte que vos tenés los números pares de acá y los números impares de acá, y vos pensás que acá tenés el 2, acá tenés el 3. No. Vos tenés el 2 acá y el 3 capaz que está 3 cuadras más allá. Entonces, nosotros somos más cuadrados, donde hay un 2, vos buscas el 3 enfrente. Porque sabés que en una cuadra respeta la métrica de la cuadra. Acá no importa la cuadra, importa lo que está construido en ese lugar. Entonces, esta es la casa 1 y después esta es la casa 2. Entonces, la casa 1 tiene un frente así de chiquitito, ok, eso es el 1, así es el 1 este. Y después viene otra casa que es muy, muy, muy grande, que ocupa toda la cuadra entera, es 2. Y a lo sumo... Perdón, claro, 1 es 3, claro, ahí está, la 2 está enfrente. Pero quiero decir, es 3. Y después, supongamos que demuelen a esa casa y hacen 3 casas, entonces es 3, 1, 3A, 3B y 3C. Pero ese espacio sigue siendo 3. Respeta el origen, ¿sí? Muy importante esto, porque está hablando también de la conservación de la primera ocurrencia. Es como que lo que ha ocurrido molecularmente es lo que cuenta. Es como que primero existieron y luego se convirtieron en ciudades. Primero existieron y después se convirtieron en ciudades. En cambio, en América se convirtieron en ciudades primero y después se construyeron. Entonces, una cuadra va a tener 100 números y cada número va a tener esta métrica. Entonces vos querés hacer una casa más grande, te compras 3 números. ¿Me comprendes? Claro, pero no vas a alterar la métrica de la cuadra. Por lo tanto, nosotros sabemos
tal calle al 1500, sabemos que son 15 cuadras de esa calle. Por la métrica. 30 minutos, anda a saber cómo camina, anda a saber, o sea, no hay precisión. Allí hay precisión, porque el encuadre es particular primero, molecular después. Acá es molecular primero y particular nunca. Claro, ¿me comprenden? Es como que están ya entregados. Entonces, acatan. Ahí cuesta más acatar porque es como que primero hay una concepción digital de la ciudad y luego existe la ciudad. Acá no hubo concepción digital de la ciudad. Acá hubo de origen analógico. ¿Sí? Miren qué interesante, ¿no? Que creo que la causa es que, te quiero decir, las personas de Europa fueron a América del Sur, por ejemplo, que es nuestro caso. Por ejemplo, Cádiz es una ciudad diseñada porque se destruyó y está pensada antes de hacer. En cuando los españoles o quien llegaran allí ya tenían el proyecto de lo que fuera una ciudad y se pudo hacer de esa manera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque aquí estaba ya el origen y la experiencia y cuando se llegó allí ya estaba la experiencia de aquí. Entonces se hizo directamente más planificado, digamos, ¿no? Claro, claro. Sí. Pero es interesantísimo darnos cuenta esta cuestión de analógico primero y cómo es el resultado, y cuando es digital primero y cuál es el resultado. Y nos ayuda muchísimo a orientarnos, porque después heredamos esas cualidades, heredamos esas improntas. ¿Vale? Sí. Aquí. Una curiosidad, mira. Desde el Tratado de La Haya a hoy han pasado 21.295 días. El número del hotel es 295. El hotel que está en el 5 de octubre. Siendo que el Tratado de La Haya fue el 5 de octubre. Y Lisboa es 21. Y Lisboa 21. Y me venía que 95 es estrella. O sea, es un el calendario basado en la estrella, ¿no? Circuitos para la estrella. Interesante. Es impresionante cómo la realidad brinda unos recursos con un nivel de sincretismo, ¿se le diría? ¿Sí? ¿Sí? Porque está condensado todo y es un acceso rápido a una conciencia muy profunda. Fíjense que nosotros con estos aspectos no lineales generamos profundidad donde hay ausencia de tiempo lineal. Todos nosotros estamos muchísimo más maduros en mucho menor tiempo. ¿Sí? Y ese es el efecto no lineal. Porque hemos introducido variables en campos que no son de pertenencia nuestra, sino son de pertenencia de la Tierra. Entonces eso nos hace levantar muchísima conciencia. A ver, nos da orientación. ¿Sí? Y esto es cuando la orientación funciona, es efectiva, la guía se vuelve más precisa. ¿Sí? Brújula, compás, evento tigre, evento /4. Vieron que estamos usando todo el tiempo la plataforma que se brindó en el evento /4. ¿No? Snowden, cardinalidades, compás, brújula.
brújula, la orientación. Y vieron que el compás tiene una agujita que no se mueve y el lapicito que se mueve, ¿no? Pero que está orientado por un aspecto que no está en el papel, que es lo que está uniendo a los dos. ¿Sí? Bueno, el aspecto molecular es el que sale así, explorar la frontera donde está, y el otro lo que le da el alcance hasta ahí. Al darle el alcance le establece la limitación. ¿Sí? Bueno, todas estas cosas que vamos dibujando en nuestra mente son recursos para asistirnos a nosotros mismos en lo que la realidad nos está por ofrecer. Entonces, la realidad que viene la vamos a procesar con muchísimas más herramientas. Porque vamos a estar siendo la hoja, el lápiz, la aguja, el compás. ¿Me comprenden? Todo al mismo tiempo. Y no va a haber conflicto entre un elemento y el otro elemento, entre el que se mueve y entre el que no se mueve. No le vamos a pedir que se mueva al que no se mueve. No le vamos a pedir que no se mueva al que se mueve. ¿Sí? Bueno, y ya sabemos que si queremos que el compás cierre el círculo para que yo me comunique con una conciencia más simple que la mía, tengo que ajustar lo que vincula el aspecto fijo con el aspecto móvil y hablar con el otro dentro del mundo del otro. ¿Sí? Y no pedirle al otro que venga a hablar, a entender mi mundo. ¿Sí? Bueno, es que cuando empezamos a tener estas herramientas vamos a poder discriminar. Discriminar es una cualidad muy importante, aunque socialmente es una palabra muy fea, pero es imprescindible discriminar. Si no discrimino, entonces mis pretensiones van a aumentar inconmensurablemente, porque voy a pedirle a todos todo, y todos no pueden todo. Entonces voy a causar frustración y me voy a causar frustración por no discriminar. Una pregunta. ¿Sí? Es que es muy importante porque la sociedad hace lo que puede y tiene sus fronteras. Y hay muchas fronteras en la sociedad, porque hay mucho punto ciego. Entonces, rescatistas, tenemos que ampliarle las fronteras, los conceptos sociales que están empapelando, están tapizando de conflicto el mundo en el que viven, en vez de soluciones. ¿Me comprenden? O sea, es traer a ese mundo nuevas soluciones, no de exteriorizar los conflictos para seguir repitiéndolos para que simplemente me sienta a gusto ahí adentro. Y ya que soy depresivo, yo quiero que todo el mundo sea depresivo como yo. Vamos, dark. Nos pinchamos, nos escribimos, nos ponemos no sé qué cosa que me atraviese por allá y por acá, ¿no? Porque toda esa frustración la tengo que exteriorizar para sacármela de adentro. Y para que encima vos la tomes y te sientas tan clavado como yo. Entonces te veo clavado, yo que estoy clavado, y entonces respiro mejor, estamos todos clavados, ahora sí. Ahora sí, ¿me comprenden? Es morboso. Es morboso. Pero bueno, le llamamos arte para disfrazar nuestro engaño.
¿sí? Y con eso justificamos. Está muy bien porque está el margen de error, pero por favor, es un margen de error. Si empapelamos toda la vida de esto, ya no es un margen, ya es la totalidad. ¿Me comprenden? Entonces, discriminar es muy bueno, ¿sí? Y muy necesario, y es un atributo de una civilización. No abusar del límite, de poder leerlo, de poder anticipar, de poder elaborar el recurso, de poder captar, de poder procesar, de poder retransmitir, y no confundir el tiempo de transmitir con el tiempo de procesar. Todo eso son acciones de una criatura civilizada que no fue a Harvard. No, yo para sacar la civilización del contexto institucional. Porque justamente la ciencia, al no estar dentro del marco de la conciencia, sigue el mismo vicio que el arte. ¿Sí? Uno se autodestruye porque genera una tecnología que a lo único que le da salud es a la economía y el resto del país lo contamina. Pero la economía está saludable. O sea, la economía está bárbaro que sea muy saludable, mientras mate a todo el mundo no importa, pero la economía está viva. ¿Me comprenden? Si el Dios es la economía, lo que pasa. Y esto lo hace la ciencia. Por querer avanzar más. Y el arte por querer avanzar menos. Entonces, uno por menos y otro por más, no hay regulador. No hay una conciencia que regule para qué una cosa y para qué la otra. ¿Cuándo, cómo y dónde? Gestionamos una agenda global que está acoplada a una agenda universal. ¿Sí? Ale, justamente eso de la discriminación, aquí. Sí. El tema de la discriminación es la función que hace la membrana. Justamente la membrana, yo la veo la discriminación con la finalidad de reconocer la limitación, porque si no discriminas, no puedes ver la limitación. Y la membrana la usa justamente a través del criterio, según la finalidad, discrimina, selecciona, para justamente darle función cuando vos estás dentro de esa limitación. Está espectacular. Espectacular. ¿Cómo estamos en tiempo? Una preguntita, por favor. Es que me llama la atención. Me llama la atención que en el cuadro que presentabas esta mañana de noroeste complejo, noreste complicado, que es el cuadro de Snowden, sí, ¿no? Y a mí, recordando el recorrido de Calendaria, veo que es al revés, ¿no? En Calendaria el recorrido es de suroeste a noreste, después noroeste y baja contexto. Entonces, ese recorrido que marca los cuadrantes de Snowden es lo que antes llamábamos el aspecto automático, ¿no? Había el aspecto automático de Calendaria y el aspecto consciente. El aspecto consciente es el que seguía los cuadrantes so, ne, no, se, ¿no? Entonces, ¿podrías un poco aclarar a qué se debe ¿Por qué Calendaria empieza en so? Sí, y ¿sí? Porque ahora con esta nueva didáctica que nos has traído, que también está perfecto y es muy entendible, pero dijéramos como que ofrece una perspectiva diferente de lo que veíamos en Calendaria, ¿no? Si nosotros entendemos que estamos dándole recursos a un soma, el soma nuestro es un producto derivado del soma de la Tierra. Y el soma de la Tierra, básicamente el que no se mueve,
es el mineral. Ahí tenés al Ne. Entonces, cuando vas en referencia a ti y cuando vas en referencia a la tierra, ahora te da tu estructura interna, porque tu mineral, tus huesos, es la parte más dura, más estable, la célula que más tarda en rehacerse de nuevo, ¿no? Bueno, ¿entiendes esa conexión? Cuando nosotros decimos el mineral es el soma de la tierra, ¿ves? Pero nosotros lo ponemos como un subproducto de eso, para entrar en una diferenciación. ¿Ves? Entonces, eso es un poco lo que el pensamiento, cuando es global, está plantado en la Tierra como un elemento singular. Pero nosotros somos plurales. ¿Ves? Entonces estamos haciendo esa... calendaria nos ayuda a nosotros y Snowden está viendo las cosas más globalmente. Más globalmente, pero está muy bien, porque es uno, y uno es la Tierra. Por lo tanto, la singularidad, la síntesis que hace, es más directa. Nosotros estamos fractalizando muchísimo a esa situación. Por eso nos cuestan las cosas muchísimo más. Vamos a tardar mucho más tiempo lineal en obtener, en volvernos usuarios de un producto digital. ¿Ves? Necesitamos otra elaboración. Entonces ese retardo es lo que hace que el agregado de valor que estamos haciendo. El retardo es tiempo lineal que se abre. En ese trayecto agregas valor. Ellos cogen todo esto de manera directa. Vos le cargas acá valor y ellos lo cogen directo. ¿Sí? Lo tienes que trasladar al soma. Es que el soma de ellos ya está frecuencialmente preparado para incorporarlo a otra velocidad. ¿Sí? Pero bueno, cuando hablan, ya te hablan globalmente. O sea, para Estados Unidos el mundo es su país. A ver, ¿quién no se dio cuenta de eso? ¿No? Cuando vemos una serie y de pronto está el FBI y entonces agarra, mata, entra, saca la metralleta y después el otro se va a otro país y van al otro país y hacen exactamente lo mismo. Bueno, se llama así en vez de FBI, lo mismo, pero es como que hay un piedra libre para entrar en cualquier lado porque para ellos están administrando su país, inconscientemente. Bueno, hasta acá llegamos en el día 1 del evento 67/8. Muchas gracias.